Buenos días para todos. Mi grupo está conformado por Esteban Enrique Sierra Vergara, Levis Arrieta Bertel, Estefi Salgado Mesa y María José Támara. Y mi persona, Andrea Huelvas. Nosotros en el día de hoy les vamos a hablar sobre los instrumentos financieros básicos, el cual se encuentran contemplados en la sección 11 y 12 de las NIF para pymes. Nuestra presentación consta de un índice en el que encontramos el alcance de las secciones 11 y 12, en el que se encuentra la introducción a la sección 11, el alcance de la sección 11 y los instrumentos básicos. Por segundo encontramos una medición inicial y posterior, en el que se encuentra el costo amortizado, el deterioro del valor de los instrumentos financieros y el valor razonable. Como tercero, como contenido de la sección 11, las bajas en cuentas, en el que está bajas en cuentas de un activo y pasivo financiero, la información a revelar, la baja en cuentas, el incumplimiento y otras infracciones de préstamos y las partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Tenemos también el alcance de la sección 12, en el que encontramos el reconocimiento, la medición inicial y posterior y el valor razonable. El deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo amortizado, baja en cuentas de un activo pasivo financiero, la contabilidad de coberturas, la cobertura de riesgos y las coberturas de riesgos de tasa de interés variable y fija. Y por último, su información a revelar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el alcance de las secciones 11 y 12. La sección 11 y 12 conjuntamente tratan de reconocimiento, baja en cuentas, medición e información a revelar de los instrumentos financieros, activos financieros y pasivos financieros. La sección 11 se aplica a los instrumentos financieros y es aplicable a todas las entidades. Es decir, que es obligatoria para todas las empresas implementar esta sección. Bueno, vamos a definir un poco qué son los instrumentos financieros. Es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. Por ejemplo, un préstamo, el banco posee un activo, esto es un derecho de cobro. Recibir un crédito a un banco origina un activo y un pasivo financiero, igual cuando se adquiere o usa el sobregiro bancario. La sociedad que lo contrata tiene un pasivo, esto es una obligación de pago, es decir, un pasivo financiero. También al comprar mercancía a crédito, activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones favorables. Aquí resaltamos el ejemplo anterior, en el que decimos que el banco posee un activo, o al recibir o a crédito un banco origina un activo. ¿Qué es eso de pasivo financiero? Bueno, un pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o de intercambiar activos financieros con otra entidad en condiciones potencialmente desfavorables, ya que esto se convierte como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar, que cumpla las condiciones del parágrafo 11.9. Un compromiso de recibir un préstamo que no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y cuando se ejecute el compromiso se espera que cumpla las condiciones del parágrafo 11.9. Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar un poco como tal del alcance de la sección 11. ¿A qué o hasta qué límite o cuál es el alcance de esta sección? ¿Qué nos quiere dar a entender esta sección? Entonces, decimos que la sección en el parágrafo 11.7 específicamente
nos habla que la sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las siguientes condiciones del párrafo 11.8, excepto por las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la sección 9. Esta sección es llamada estados financieros consolidados y separados. La sección 14, inversiones en asociadas, o la sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Listo. Como segundo tenemos instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de la entidad, incluyendo el componente de patrimonio de instrumentos financieros compuestos emitidos por la entidad. Para, digamos que corroborar esta información, nos dirigimos a la sección 22, pasivos y patrimonio. Como tercero, encontramos los arrendamientos, a los que se aplica la sección 20, arrendamientos, o el párrafo 12.3. Sin embargo, los requerimientos para la baja en cuenta de los párrafos 11.33 a 11.38 se aplicarán a la baja en cuentas de cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidos por un arrendador y cuentas por pagar por arrendamientos reconocidos por un arrendatario. Listo. Y los requerimientos de deterioro de valor de los párrafos 11.21 a 11.26 se aplicarán a las cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidas por un arrendatario. Bueno, también encontramos los derechos y obligaciones de los empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados, es decir, a los que se aplique la sección 28, beneficios a los empleados. En esta sección tratamos de corroborar la información de la cual tratamos de indagar, tratamos de, digamos que definir propiamente o más a fondo en qué consiste o cuál es el alcance como tal de esta sección y cuáles son las secciones derivadas o con quién tiene relación al hablar o al oír de estos instrumentos financieros básicos. Listo. Encontramos también instrumentos financieros, contratos y obligaciones bajo transacciones con pagos basados en acciones a los que se le aplique la sección 26, la cual es definida como pagos basados en acciones. Por último, los activos que se reembolsan contabilizados de acuerdo con la sección 21, provisiones y contingencia. Esto lo vemos en el párrafo 21.9. Bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañero Esteban, el cual pues les va a hablar un poco sobre la medición inicial y medición posterior de la sección 11. Muchas gracias. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar un poco sobre las NIF para pymes, la sección 11 de los instrumentos financieros básicos. Yo voy a empezar hablando sobre la medición inicial. Bueno, la medición inicial, pero ante todo hay que tener en cuenta una palabra que es súper clave, que es el reconocimiento. Y también debemos tener en cuenta que entran en juego dos partes, es bidireccional. Un pasivo y un activo, ¿cierto? Debo de tenerlo siempre en cuenta. Ahora, debemos de reconocer en todo momento o en el momento en donde se esté realizándose dicha actividad, dicho proceso, es el valor de la transacción por la cual se está ejecutando. Una entidad siempre debe de reconocer el valor. Eso es súper fundamental y esencial sobre la medición inicial. Pero algo que tiene la medición inicial puntualmente, y lo dice, que se le medirá el precio de la transacción, ¿cierto? Incluyendo los costos en la transacción, excepto la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden posteriormente al valor razonable con cambios en el resultado. Es decir, que aquí se verán incluidos todos aquellos costos que se vean inmersos dentro al valor
por el cual se está haciéndose dicha actividad, dicha financiación. Listo. Entonces, en la medición posterior, ¿cierto? Que es la que sigue luego de la medición inicial, podemos apreciar de que la medición posterior es totalmente diferente a la inicial, es inversa. Porque dentro de esta nosotros podemos ver de que no se ven incurridos los costos o gastos en donde se haya hecho una transacción. Esto no se ve dentro de la medición posterior, donde hay que tener en cuenta lo que vendría siendo, como en la anterior medición, es reconocimiento. Esta palabra es súper esencial para todo. Nosotros como una entidad debemos de reconocer todo acto que se esté presentando. Entonces, la medición posterior fácilmente lo podemos diferenciar de la inicial, es porque en la inicial vemos de que todos los costos y gastos están incurridos, y en la posterior nosotros no lo vamos a incluir, o sea, nosotros lo vamos a deducir dentro de todas esas transacciones que se estén realizando. Por otro lado tenemos lo que es el costo amortizado y el método del interés efectivo. Hablemos un poco de lo que es el costo amortizado. Listo, entonces, ¿qué es el costo amortizado? El costo amortizado es un método implementado por muchas empresas, muchas entidades que lo utilizan, en donde lo podemos ver como un mecanismo o un instrumento para nosotros saber cuáles son los reembolsos que se están entrando o lo que nosotros debemos de pagar algún compromiso. Listo. Ahora vamos a ver qué es el interés de efectivo. Listo. El interés de efectivo está compuesto por unos factores que están dentro de ella. Pasamos al deterioro al valor de los instrumentos financieros. Listo. Pero mi pregunta ahora es, ¿a qué se refiere cuando se habla de deterioro? Cuando hablamos de deterioro, estamos hablando de una pérdida que se está viendo afectada a la empresa. Entonces, ¿qué es el valor razonable? El valor razonable es algo que va, digamos, lo que sujeto con las cotizaciones del mercado, donde nos encontramos activos. Porque para un valor razonable, digamos, lo que se necesita como que ese apoyo del mercado activo. Entonces, no es más que el valor razonable. El valor razonable es entonces todo tipo de acto de venta de partes interesadas en la adquisición de algún bien, de una acción, etcétera. Las partes interesadas deben de depender de esa independencia. Bajas en cuentas en activo y en pasivo financiero. De acuerdo con la sección 11, las bajas en cuentas en un activo financiero pueden darse cuando se expiran, se liquidan, se caducan o prescriben los derechos de cobro, o cuando se transfieren los derechos asociados de un activo financiero. A su vez, una entidad dará de baja a las cuentas de pasivo financiero o una parte de los pasivos financieros cuando se haya extinguido. Esto ocurre cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya sido expirada. Sección 12. Otros temas relacionados con los instrumentos financieros. La sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y transacciones más complejas. Si una entidad solo realiza transacciones de instrumentos financieros básicos, la sección 12 no le será de aplicación. Sin embargo, incluso las entidades que solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la sección 12 para asegurarse de que estén exentas. Alcance de la sección 12. La sección 12 se aplica a todos los instrumentos financieros, excepto a. los tratados en la sección 11, b. inversiones subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la sección 9, sección 14 o la sección 15. C. Los derechos y obligaciones de los empleadores procedentes de planes de beneficios a los empleados. D. Los derechos procedentes contratos
de seguro a menos que el contrato de seguro pudiera dar lugar a una pérdida a cualquiera de las partes como consecuencia de condiciones contractuales que no tienen relación con, primero, cambios en el riesgo asegurado; segundo, cambios en las tasas de cambio en moneda extranjera; tercero, un incumplimiento por parte de una de las contrapartes. Contabilidad de coberturas. Una cobertura se puede entender como un seguro o garantía ante coyunturas desfavorables, es decir, la cobertura sería la operación destinada a corregir la exposición a los riesgos que se puedan presentar. En términos generales, una cobertura es una inversión estratégica que busca como tal proteger el valor de un activo en cualquier circunstancia. Por lo tanto, la contabilidad de coberturas es un procedimiento que permite minimizar, atenuar o mitigar como tal el impacto contable de determinados riesgos en el patrimonio y la situación financiera de una entidad. Cualquier inversión implica siempre algún riesgo e igual ocurre con los productos financieros. Aunque algunos parezcan seguros, esto no es óbice, o sea, no es un obstáculo o un impedimento para que no puedan sufrir alguna pérdida total o parcial. En el caso de las empresas, gran parte de su riesgo financiero está relacionado con el crédito que conceden a los clientes y que puede comprometer el cobro de las facturas. En estos casos hay fuentes de financiamiento para empresas que pueden servir de coberturas. Esto es un ejemplo de lo que es de pronto la cobertura, es como un seguro. Es un seguro a un riesgo que puede poseer la entidad como tal. Basándonos en el concepto de las NIF para pymes, un instrumento de cobertura es un instrumento financiero que en una operación de coberturas es designado para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de pérdidas o ganancias como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en flujos de efectivos o en una o varias partidas cubiertas. ¿Pero qué son partidas cubiertas? Según las NIC, partida cubierta es un activo, un pasivo, un compromiso firme, transacciones previstas altamente probables o inversión neta en un negocio en el extranjero que expone a la entidad a riesgo de cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivos futuros. La norma dispone que para cumplir las condiciones para la contabilidad de cobertura, una entidad cumplirá todas las condiciones siguientes. Primero, la entidad designará y documentará las relaciones de coberturas de forma que el riesgo que se cubre, la partida cubierta, como lo venía diciendo, el activo pasivo o el compromiso en firme, etc., y el instrumento de coberturas estén claramente identificados. 2. El riesgo cubierto. ¿Qué es el riesgo cubierto? Riesgo de tasas de interés de deudas medidos a costo amortizado, riesgo de tasas a cambio en moneda extranjera y los riesgos de precios en una materia prima cotizada. Porque digamos, en este último, en el momento que uno cotiza una materia prima, el día de hoy puede tener un precio, pero para el día de mañana puede tener otro. Entonces esto más que todo es un riesgo cubierto, sí, un riesgo cubierto. 3. El instrumento de cobertura es como se especifica en el párrafo 12.18. Entonces, esta condición habla como tal de las permutas de tasas de interés, una permuta final de diferencia en cambio, un contrato intercambio a término de moneda extranjera y materia prima. Cuando hablo de permuta me hago referencia a aquellos contratos donde no hay intermediación del dinero como tal, es decir, efectivo. Y por último tenemos la entidad espera que el instrumento de cobertura sea altamente efectivo en compensar el riesgo cubierto designado. Hay determinados riesgos cubiertos a través de una estrategia de cobertura financiera y hay determinadas estrategias de cobertura financiera a las que no se puede aplicar los procedimientos de cobertura contable, como por ejemplo, cobertura con acciones propias. Segundo, transacciones que no tienen impacto en pérdidas o ganancias y intereses minoritarios. Entonces, ¿qué es la cobertura con acciones propias? Son aquellas acciones que pertenecen a la empresa porque o bien no se pusieron en circulación o bien la compañía las recompró. Son estas acciones propias las que componen la autocartera de la empresa. Por ejemplo, Ecopetrol tiene acciones y hace una cobertura de sus propias acciones, es decir, la cobertura cubre por cualquier siniestro o cualquier riesgo esas acciones de tal forma que si la acción fluctúa, es decir, suben o baja, no tendrán problema puesto que tienen un seguro, tiene cubierto el riesgo.
El riesgo. Transacciones que no tienen impacto en pérdidas o ganancias, donde los ingresos son suficientes para cubrir los costos y gastos del negocio, de tal forma que no hay ganancias, pero tampoco pérdidas que afecten. Sin más allá y sin más acá, son aquellas transacciones que se mantienen en un punto de equilibrio, ni ganan ni pierden. Y por último tenemos a los intereses minoritarios. El interés minoritario es la porción de la utilidad o pérdida neta del ejercicio y del resto del capital contable de las subsidiarias consolidadas, que es atribuible a accionistas ajenos a la compañía controladora, los cuales poseen la menor cantidad de acciones o en una entidad comercializadora. Es decir, son las ganancias de una parte de las empresas o personas que tienen títulos valores, por ejemplo, acciones, y sus intereses minoritarios en acciones son pequeñas, o sea, su porcentaje es muy pequeño. Entonces, estas son de... Dicho lo anterior sobre aquellas estrategias de cobertura a las que no se le puede aplicar los procedimientos de cobertura contable, no quiere decir de que no se le aplique contabilidad, porque generalmente a todo se le aplica contabilidad, solo que su tratamiento contable es un poco más sencillo, digamos. Hay tratamientos contables un poco más complejos que otros. Entonces, tal vez estas estrategias tengan un procedimiento contable pues más sencillo, a diferencia de otros. Podríamos resumir que la sesión 11 y 12 tratan conjuntamente de reconocimiento, de hojas en cuentas, de la medición e información a revelar de los instrumentos financieros, sea los básicos o los más complejos. Entonces, la diferencia entre las dos sesiones es que uno trata sobre los procedimientos, la contabilización de instrumentos más básicos, más sencillos, y otros que conllevan un tratamiento más complejos.